Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo evento de G100, ahora con G100 Perú. Bueno, es el primer evento del año, nos hemos tardado un poquito, en verdad, mayo, bueno, el 2024 ha estado bien movido, para mí, creo que para todos acá en Perú tenemos muchísimas cosas políticas, económicas, en fin, creo que como todo el mundo, ¿no? Y también el frío, el calor, etcétera, 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 pero ahí vamos, así que estamos inaugurando el primer evento 2024 de G100 Perú. Pero no sin antes, tenemos a nuestra Global Chair de Iberoamérica, es decir, de España, que une toda esta ala de Global Networking. Ella es Mar Introini, así que la quiero presentar. Mar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte acá, bienvenida. Es un placer que me hayan invitado, sabes que los chapters tienen su independencia, pero que siempre estén dispuestos a tener este diálogo global y el intercambio con otros países me parece de lo más enriquecedor y de lo más empoderante, hablando de empoderamiento. Muchas gracias, Mar. Y bueno, hoy día nos toca hablar del empoderamiento de la mujer peruana. Es un tema que a mí, bueno, yo lo vengo manejando hace muchísimos años. La verdad que me he dedicado a este tema de ayudar a la mujer dentro de mi profesión, o sea, dentro del derecho, ¿no? Pero siempre dándole un poquito de énfasis a subirle la autoestima, a mejorar su calidad de vida, a que se vuelvan independientes económicamente para que no tengan el tema de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. En el país todavía se viven muchos temas de violencia, los 4 tipos de violencia, tenemos feminicidios casi todos los días, desgraciadamente, tenemos normas, tenemos leyes, tenemos tratados internacionales, sin embargo, continúa esta inseguridad para nosotras las mujeres. Por lo tanto, hemos querido hacer este evento de Perú con el tema de empoderamiento de la mujer peruana, que es una mujer que tiene varias aristas, por decirlo de alguna manera. La mujer de Lima es diferente a la mujer de la sierra, de la mujer de la costa, de la mujer de la selva. Entonces somos mujeres de diferentes ámbitos, hay mujeres muy internacionales, tenemos una presidenta que es mujer, y obviamente es la presidenta del país. Hemos tenido una fiscal de la Nación, también mujer, hemos tenido una presidenta del Consejo de Ministros, también mujer, también hemos tenido a la presidenta del Congreso, mujer. Entonces, bueno, estamos cada vez subiendo el estatus, pero sin embargo, vemos que sigue habiendo corrupción también en las mujeres. No es un tema solo de hombres, ¿no? No es un tema de igualdad, es un tema de equidad, como ya lo hemos hablado también en muchos eventos de Global Networking. Y bueno, entonces ese es el tema del día de hoy. Entonces vamos a irnos en un orden, pero primero quiero presentar a los que ya están en el panel en este momento, así que voy a presentar a nuestro querido Iván Muñiz Rochester. Siempre me confundo con tu... Rockisser. Rockisser. ¿De dónde es? Es alemán. Ah, con razón, pues, ya, ok. Con razón. Yo pensé que era italiano. Okay. Bueno, te cuento que yo tengo un tema con los apellidos, así que no te ofendas, está todo bien. No hay problema, bueno, me parece password. Bueno, Iván es de Perú, es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, MBA en la Dirección de Empresas de España, magíster en Gestión Educativa de Chile, doctorado en Humanidades también en Perú, en Piura, coach certificado de la CBS, de la Global Coaching Federation, docente universitario de SAN, de la UPC, de la USIL, premio a la excelencia de la UPC, y, bueno, director de la ONG ACEDU. Bueno, también es líder, es coach, y tiene 3 maravillosos libros que se llaman Anécdotas de mi vida. Ha tenido 3 libros que yo los tengo, él me los ha dedicado, yo los he leído, la verdad que son una maravilla, si tienen la oportunidad de leerlos, te hago el cherry, Iván, léanlos porque en verdad son muy buenos y que demuestran más o menos qué persona es. Yo siempre digo en mis clases, en mi vida diaria, en mi profesión, que no solo hay que ser una buena abogada, una buena psicóloga, un buen coach, no, sino hay que ser primero buenas personas. Después podemos ser todo lo que querramos, buenos políticos o lo que sea. Así que bueno, acá le damos la bienvenida a Iván. Iván, bienvenido. Gracias, Rocío, gracias por la invitación y a este magnífico grupo que han creado, que me parece extraordinario.
no solamente por las personas, como mencionas, que están detrás, sino también por el motivo que los une, ¿no? Que me parece una causa noble y más que noble, muy noble, porque tiene gran relevancia en nuestro día a día. Entonces, feliz por el tema que nos toca tratar hoy y, como digo, por estar reunidos también hoy día, ¿no? Gracias por la invitación. Muchas gracias, Iván. Y gracias por la presentación tan linda que has hecho. La verdad que espero que esté grabada, luego me lo voy a hacer un reel. Voy a hacer un reel. De todas maneras. Sí. Perfecto, Muy bien. Perfecto. Y ahora que mencionaba, Rocío, acerca de la mujer peruana y empoderada, y a mí me encantaría empezar por ahí, porque has mencionado... Pero Iván, espérate, quiero presentar a todos los que estamos y después ya les doy el uso. Sí, perdón, claro, discúlpame. No, discúlpame tú, que te haya cortado. Bueno, y también tenemos a la abogada Tania Nadira Moscoso Valer. Bueno, Tania también es queridísima mujer, una perfecta y bella persona. O sea, si conocen a alguien que da su vida por ayudarte, es ella. Me consta, porque ella me ha ayudado a mí varias veces. Entonces es una persona A1. Bueno, ella es abogada, egresada de la Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cusco, con estudios de maestría de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ya concluidos. Tiene interés en las personas, en ayudar a las personas que tienen poco nivel económico de vida. Bueno, es conciliadora también extrajudicial con especialidad en familia. Ve también temas administrativos, de arbitraje, contrataciones con el Estado. Y bueno, también ha asumido el tema de la defensa de poblaciones vulnerables, más dedicada a niños y adolescentes. Esa es una cosa increíble, Tania, y en verdad te felicito, y es admirable, porque Gracias. Tener a estas personas vulnerables, que son los niños y adolescentes de pocos recursos, ¿no?, encargados, y tú de la parte legal, me parece extraordinario, y es un gran honor tenerte acá. Bienvenida, Tania. Gracias, muchas gracias a todos, a ti, Rocío, Iván Muñiz Rojícer, a Mari Trioni, a todos los que el día de hoy compartiremos esta sesión de un tema tan importante y vital como es el empoderamiento de la mujer en el Perú. Muchas gracias por la invitación y bueno, disfrutemos. Gracias, Tania. Bueno, vamos a darle el uso de la palabra a nuestra querida Mar Introini, que ella es nuestra Global Chair, y vuelvo a decir, ella es la que nos ha unido para tener esta red de contactos, de comunicación, de conocernos entre los países. Es una cosa, ustedes van a ver ahora que ya están en el grupo, cómo se aprende. Yo cada que voy a estos eventos aprendo, no sé, de Chile, de Brasil, ya iba a decir de Lilian, de Brasil, claro, entonces es estupendo, les va a encantar y bueno, adelante, Mar. El espíritu de GCN es un espíritu voluntario, solidario, viene con ese sentimiento de servicio a la comunidad desde la India, que es donde nace, con la doctora Jarmina Arora Rai y su esposo Vinay Rai, dos filántropos que dedican su tiempo y sus recursos a unir personas, o sea que es una cadena de unir y de empoderar. Voy a compartir unas láminas, ¿sí? ¿Puedo ya empezar? Bueno, por supuesto, por supuesto. Porque me parece el tema muy interesante. Digo, antes que nada quisiera darles la enhorabuena, ¿no? Digo, estás haciendo un trabajo, Rocío, excelente como líder en el chapter de Perú. Es algo que nos llena de orgullo y está siendo un modelo para todos nosotros, ¿no? Así que gracias por eso y gracias a todos por unirse y por seguir esa estela que va dejando Rocío en este sentimiento y en esta forma tan serena, pero tan fuerte para poder unir personas. Así que, dicho eso, podemos empezar de una manera un poco distinta a lo que a lo mejor estaban esperando, porque se habla mucho desde fuera y parece ser que es fácil hablar. En especial cuando se viene de Europa se habla con más facilidad. Y tenemos que ser un poco más cuidadosos y relativizar un poco esos modelos que se creen que son tan buenos. Cuando decimos la mujer peruana, el empoderamiento de la mujer peruana,
Y yo agregué el tema del networking, porque es lo nuestro, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por mujer peruana? Y cuando Rocío comenzaba a hablar, decía, no es lo mismo una mujer de la sierra de una mujer de Lima. Y imagino que también te referirías a las poblaciones, por ejemplo, de Loreto, las poblaciones indígenas. No es igual los objetivos. Entonces, cuando tenemos diversidad de mujeres, también tenemos que entender que el empoderamiento no puede ser único. Sin embargo, se habla de manera constante de un empoderamiento único. El Objetivo de Desarrollo Sostenible habla de igualdad de género, o sea que el empoderamiento es uno solo. Entonces, quiero jugar un poco con esa relatividad porque creo que les va a ayudar como país a sentir el empoderamiento. Y es por eso que desde fuera tendemos a poner fotos de Machu Picchu y, ¿no?, de los que son las típicas fotos turísticas. Por eso me pareció importante poner esta del barrio de Miraflores, me corrigen si no es, pero es sí, ¿verdad? Entonces me pareció importante que también Perú se sienta ese empoderamiento de ser una ciudad preciosa, hermosísima, porque he estado ahí. Así que simplemente es una ciudad como otras que se enfrenta a determinados desafíos, como otras ciudades, incluso las europeas, incluso consideradas con gran desarrollo, en particular en el tema que nos ocupa, que es igualdad de género, aún así también tienen muchos desafíos y no están tan lejos de lo que creen. Yo he identificado 6 aspectos que me parece que pueden ser un desafío en este tema. Primero, la inseguridad ciudadana. Tanto una mujer como un hombre en una ciudad que es insegura, se limita mucho su capacidad de actuar. Y por supuesto, en este tipo de situaciones, la mujer es más vulnerable. En eso no lo podemos negar. Que está ligado a lo que es la violencia a la mujer. Eso sí es un tema que se debe atender, ¿no? Perú, en términos generales, Latinoamérica ha manejado cifras menores que hace 10 años, pero aún así la violencia termina siendo un tema muy, muy ligado a esa inseguridad. Luego tenemos la corrupción. La corrupción nunca se puede desligar del resto, en especial porque siempre se habla de igualdad de género relacionada con el otro desafío, que es la acción pública. Entonces, claro, si tenemos una acción pública, políticas públicas desde el gobierno que tienden a la igualdad de género, que tratan de atender a la violencia de la mujer, pero están sumergidos en la corrupción, esas políticas van a estar viciadas de contenido y van a tener un prejuicio muy grande porque las prioridades de inversión financiera van a ser acordes a esa corrupción y a esa agenda particular. Y por otro lado, lo que es la población indígena. La población indígena habla de un tipo de mujer determinada, con determinados valores que también hay que respetarlos. Voy a volver sobre eso más adelante. Pero para empezar, sobre lo que decía, el ranking de igualdad, ¿no? Entonces tenemos un ranking global de lo que es la igualdad en el 2023. España se ubica en el puesto 18, o sea que está entre los más altos. Pero miren, Perú está en el puesto 34, mientras que Guatemala está en el puesto 117. Guatemala está muy, muy abajo realmente. Entonces, ¿en qué se basa eso? Porque no creo que cuando yo hablo con personas del Perú, no se sienten que están realmente en un ranking, en una buena posición. Sin embargo, sí lo es y están muy por encima de lo que pueden ser otros países latinoamericanos. España, por ejemplo, que está en un puesto 18, que se la presenta como modelo, en realidad, ¿por qué es modelo? Por el tema de políticas públicas. Hay una proliferación y una producción legislativa tan enorme que la hace que suba. Sin embargo, a nivel cultural, ¿ha cambiado tanto? Yo diría que no. Entonces, tenemos que relativizar lo que es la cultura y lo que son las políticas públicas. Por eso empecé hablando de lo que era global, la idea de lo que es empoderamiento a nivel global, como puede ser el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, y lo que es la realidad, lo que es la cultura. Y por eso también tenemos que ver la realidad de otro tipo de mujeres. Por eso me parece tan importante haber iniciado con ese respeto y ese énfasis en lo que es una mujer que es distinta a la otra. Y les voy a dar un ejemplo de lo que es en España para que vean cuando incluso un país modelo en el tema de acoso sexual, en los que he incluido violaciones, miren esto, el 47% son en el ámbito laboral.
Sin embargo, hay políticas públicas tendientes a frenarlo, ¿no? Justo con la mano de frenar la violencia. Sin embargo, la mayoría viene de ese ámbito, o sea que no se ha podido resolver. Hay 8 violaciones denunciadas por día y tenemos que tener en cuenta que un 21,7% son los únicos que denuncian. 2,8 millones de mujeres han declarado sufrir violencia sexual de su pareja. Que eso después también lleva a lo que es la violencia. Entonces, a lo mejor lo ven en un ranking y dicen, bueno, hay solo 47 mujeres, que ya solo ponerlo delante ya parece que rechina, ¿no? Decir, bueno, no puede haber ni una, ¿no? Pero hay 47 mujeres muertas, pero hay muchas, millones que tienen violencia y que no se llega al resultado muerte. Y por último, las mujeres con discapacidad sufren en un 20% más. Esto es una estadística, pero que se aplica a España también. ¿Se dan cuenta? Lo pueden comparar con Perú y a lo mejor sí van a haber algunas diferencias, pero se dan cuenta que el drama sigue estando. Entonces, es un modelo, pero hay que ver en qué es un modelo. Porque a lo mejor es un modelo a nivel de presencia de la mujer en el ámbito político. Sin embargo, esto no lo han podido resolver todavía. Y vuelvo al tema de la corrupción y al tema del paralelo. He tomado Guatemala como punto de referencia simplemente para mostrar las diferencias, ¿no? España está en un puesto de percepción de corrupción 60, o sea que está muy bien, está dentro de todo, ¿no? No está entre los mejores, no es un país nórdico, por supuesto, pero está bien. Guatemala, 23, o sea que está abajo. Y Perú, y esto es lo que me parece alarmante, y que afecta a todo el resto, que Perú está en el puesto 33, que a lo mejor uno diría, bueno, podría ser, pero es que ha bajado. Antes estaba en el puesto 36 y bajó al 33. O sea que esa inestabilidad política, esos cambios de liderazgo político en muy poco tiempo, creo que han sido 6 líderes en 4 años, ¿no? Si no me equivoco, me corrigen, eso realmente crea un impacto en las políticas públicas y a su vez en la percepción no solo de corrupción, sino en la percepción de estabilidad. Y eso afecta a la mujer. Y me centro en el otro punto que me parecía un desafío muy importante. La población indígena en Guatemala hay un 65%, ¿no? Van viendo como he hecho como un eje transversal, ¿no? En esa comparación de Perú y Guatemala. En Perú, si no me equivoco, por lo menos las estadísticas que vi eran de mi trabajo de investigación, han sido de un 25%, por lo menos personas que vienen de población indígena o que tienen un origen indígena. Entonces, tenemos que tenerlos en cuenta y tenemos que tomar una posición. Si la posición es que vamos a imponer políticas de género y las vamos a determinar, entonces estas personas van a quedar excluidas, porque lo más probable es que su percepción de lo que es violencia, por ejemplo, sea distinta, de lo que es acoso sea distinta, la relación hombre-mujer. ¿Por qué? Porque son mujeres más conservadoras. Entonces mantienen unos cánones que se pueden insertar, por ejemplo, a nivel tecnológico, se puede insertar a nivel laboral. Sin embargo, a nivel de cultura, para cambiarlo y llegar a esa igualdad del 50%, posiblemente no se pueda. Y si se puede, van a pasar muchos, muchos años. Entonces, ¿queremos eso? ¿O simplemente queremos lo que es la equidad? Como mencionaba Rocío, que es un tema recurrente en nuestro grupo, ¿no? Queremos la igualdad, que todas las mujeres sean iguales. ¿O queremos que las mujeres sean iguales en oportunidades, en libertad de elegir, en seguridad, pero después tener una equidad que significa que vamos a darle a cada mujer lo que cada mujer necesita? Y para eso vamos directamente a las acciones que ha tomado el gobierno, de las que pude identificar 2 que me parecen prometedoras, aunque poco, pero prometedoras, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y que estoy muy ansiosa por escuchar vuestros comentarios respecto de estas iniciativas. La de plataformas itinerantes de acción social, que alcanzó 10.830 menores en Loreto, o sea que es una zona que necesita ser abordada, pues este parece ser un número importante. Y las de Punche Familias, la colaboración intersectorial, regionales y locales con ONGs que ha alcanzado 6.000 personas. Esto sí me pareció un número muy importante, en especial teniendo en cuenta que España tiene 47 millones de personas, Perú creo que son 37 millones, una cosa así, o sea que estamos más o menos
podemos equipararlo, ¿no? Entonces 6.000 puede ser en escala, puede ser un número bueno. Y lo que me pareció más importante es, primero, la capacidad del gobierno de tomar esa iniciativa y de acción social y llegar a la gente. O sea, no esperar a que vengan, sino ir hacia los lugares. O sea, ese trabajo comunitario, que me parece que es realmente el más efectivo. Y por otro lado, fundamental, la colaboración intersectorial. Es sumamente importante el que puedan y no ser solo del gobierno a la comunidad, sino que se pueda darle liderazgo, porque el empoderamiento de la mujer viene primero por el empoderamiento de la comunidad a la que pertenece. La población femenina en Perú, me parece muy interesante que tomen en cuenta estos datos. 78% son gestoras de su hogar, 76% son madres, 68% trabajan fuera de su hogar. O sea que el modelo de mujer conservadora, ¿no? Digo, que maneja su hogar, que es madre, o sea, que no delega, ¿no? Entonces, eso hace que no haya una igualdad del 50%. Esto hay que erradicarlo, la mujer peruana tiene que pasar a tener un 50% y que el hombre pase a hacer tareas que normalmente lo gestiona la mujer. Eso quiere ser o no, pero hay que escuchar a la gente. Por eso que me parece importante primero escuchar a la mujer peruana si esto es realmente lo que quiere. Y cuando hablamos de mujer peruana y la dividimos, por eso que puse estas telas, porque me pareció que eran distintos colores, aunque es lo mismo porque son peruanas, pero que cada una atenderlas acorde a su color, acorde a lo que realmente busca. Y las conclusiones, nueva perspectiva, o sea que empezamos con una visión de lo que era Lima, ahora lo puse de otro lado, o sea, cambiemos esa visión, apostemos por el networking, por ejemplo, con la labor que está haciendo nuestro chapter, potenciando todo lo que es el servicio a la comunidad. Eso, conseguir la inserción en la comunidad internacional, el tema de la tecnología, buscar que la tecnología sirva para eso. O sea, el acceso a la tecnología a veces no es el problema, no siempre es el problema, ni tampoco la educación, muchas veces es cómo se hace y qué se hace con ese acceso. La acción civil y privada, es sumamente importante el trabajo de la empresa privada y no tener eso que yo considero una fantasía que en Latinoamérica hay de esperar del gobierno, ¿no? Que el gobierno realice las acciones, que las políticas públicas se hagan y así subir en el ranking de igualdad de género cuando la cultura no está respondiendo de la misma manera, ¿no? Transparencia, sin duda me refiero al gobierno, ¿no? El gobierno, eso hay que resolverlo. De alguna manera, yo soy una convencida que solo la democracia, hasta podría llegar a decir una democracia directa, es lo que consigue que realmente la clase política se ubique en su lugar y responda, haya un trabajo y un proceso de accountability. Y por supuesto, integrar hombres en el proceso, ese él por ella por él. En sociedades machistas se usa mucho la idea de organizaciones de mujeres, pero es sumamente integrar a los hombres, si no son mujeres contra hombres, ese activismo agresivo que yo creo que puede servir en determinados aspectos, pero en muchos otros realmente no sirve en absoluto. Lamento ser tan radical, pero realmente soy una convencida que la integración del hombre es fundamental. Y como siempre, ponernos la camiseta de lo que creemos, ¿no? Este Global Networking lo creemos, por eso es que podemos ser altruistas por él, podemos hacerlo efectivo y podemos tener una acción que sirva y que tenga resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. En verdad que me tienes que pasar tu PPT porque está súper interesante. Pero te digo una cosa, no sé de dónde has sacado esas, bueno, me imagino porque dicen del 2023, porque ¿sabes lo que pasa acá en el Perú, desgraciadamente? Y bueno, acá todos los demás somos peruanos, así que me podrían corregir. Pasa lo que está pasando ahora y bueno, ya hace como 10 años en Argentina. Se maquillan las estadísticas. Ah, claro. Entonces, lo que uno ve en internet, ¿no? Dicen, wow, qué maravilla, ¿no? Por ejemplo, ahora acaba de salir el ministro de Economía diciendo que vamos a estar al final del año con una inflación máximo del 2.3%. Entonces uno dice, wow, pero qué maravilla, Perú, es lo máximo. Y sí, efectivamente, es lo máximo, pero realmente no es cierto.
O sea, De todas maneras, no quiero discutir esto, porque no le voy a discutir a peruanos lo que, ¿no? Pero sí que los índices que yo saqué a nivel, tal vez los locales puede haber una mentira, pero los índices a nivel global, tal vez lo que veas mal es el tipo de indicador que ellos utilizan para medirlo. Exactamente. A veces los indicadores no responden a la idea que uno tiene. Entonces, pero bueno, las mediciones son realmente un mundo aparte, ¿no? Claro, porque por ejemplo, esto de que hemos bajado en corrupción, bueno, no lo percibe así Bajado en el ranking, significa que han subido. O sea que, okay. estaban en un puesto más alto, porque, pues, o sea que han sido degradados, estaban en un puesto 36, o sea que han bajado al puesto 33 en estos años, que yo imagino que es también por el tema de la inestabilidad política, ¿no? Exactamente. En verdad que estamos, ¿no? En un tema político, económico, una crisis institucional. Y al tener una crisis institucional, como bien has explicado, no tenemos las políticas públicas de acuerdo, ¿no? Y que puedan mejorar el tema de la mujer. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Y vuelvo a decirlos, hay estadísticas, hay índices. Es más, nosotros tenemos también, porque firmamos tratados con todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos los tratados de derechos humanos, tenemos los de la OEA, y sin embargo, los índices que sacan ellos no son nuestros índices, ¿no? Porque efectivamente, no sé qué documentación le da el Perú a estos organismos internacionales para que saquen ciertas estadísticas. Me dejo entender, pero lo que sale en la población, lo que la población ve, el ciudadano de a pie, no es ese el sentir. Entonces, allí es el cambio, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo son estadísticas que dicen mucho, pero me encantó o sea, cómo hiciste el paralelo, ¿no? De un país desarrollado como España, un país en vía de desarrollo como Perú y Guatemala. Guatemala es un país centroamericano, muchísimo más chiquito, ¿no? Perú tiene 33 millones de habitantes y es un país bastante grande, bastante diverso, y lo mejor de todo es que tenemos de todo. Tenemos naturaleza, zinc, oro, plata, recursos humanos, recursos naturales. ¿Qué no tenemos? ¿Qué cosas no tiene el Perú, no? Maravillas del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, tenemos este tema. Yo te digo, yo al haber vivido, y creo que ya lo he comentado varias veces, creo que todos los que están acá me han escuchado alguna vez decirlo, o en la radio, o en clases, o en el mismo Global Networking, de que efectivamente cada día yo siento que la mujer tiene mejor autoestima, pero sin embargo siento que el peruano en general, hombre, mujer, tiene baja autoestima. Yo pienso que el tema de la autoestima, que ya nos va a hablar Consuelo, que es psicóloga, es un tema muy importante para el empoderamiento, porque al tener una baja autoestima, ¿no? Estamos marcando ya un piso como que inferior a todos los demás, ¿no? Nosotros mismos. Entonces es algo que el Perú debe de modificar y debe de cambiar. Poco a poco lo está haciendo. Yo he vivido mucho tiempo en el extranjero. Cuando volvía, veía que iba mejorando, sobre todo el autoestima, ¿no? Y obviamente me di cuenta que los peruanos tenemos baja autoestima porque viví en el extranjero. Si no, ni cuenta me hubiera dado. Obviamente, ¿no? Porque, claro, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si estamos acá adentro? ¿No? Cuando uno va a vivir al extranjero, no a viajar, no a pasear, sino a vivir, ¿no? Ahí es que te das cuenta, oye, cómo actúan estas personas y cómo actuamos nosotros, ¿no? Entonces, ahí también tenemos ese tema. Pero me ha encantado, Marta, agradezco muchísimo, me encantan tus ponencias y efectivamente aprendo mucho, y te voy a pedir, por favor, que me pases el PPT porque está buenísimo. Lo haré. Bueno, me alegro mucho que te haya gustado, porque realmente era un atrevimiento de mi parte. Digo, aunque sabes que me dedico a lo que es investigación y análisis, pero siempre que uno se mete desde fuera, tiene que hacerlo desde ese ángulo, es decir, estoy metiéndome, ¿no? No estoy hablando de algo de lo que estoy. Por eso que también me parece que les agradezco la generosidad, y a su vez estoy ansiosa por escuchar el intercambio, ¿no? Digo, de lo que me digan y lo que puedo aprender. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere comentar lo que acaba de comentar Mar, lo que acaba de decir de su ponencia?
Bueno, sí, es todo un reto el que plantea Mar en su exposición y en efecto ha hecho un adecuado diagnóstico de lo que estamos viviendo en este Perú del siglo XXI, que tratamos de complementar de la mejor forma nuestras tradiciones como también nuestro deseo de modernidad. Y en ese encuentro hay desencuentros y creo que va a tener que pasar mucho por un tema de salud mental, de autoestima, de oportunidades y de presencia del Estado efectiva para poder garantizar que la mujer pueda lograr esos espacios, pero sin que ello conlleve a que se rompan las familias, los tejidos sociales, familiares que son en realidad la principal riqueza de nuestro país, más allá de nuestros recursos, más allá de nuestras potencialidades como un país rico en minerales, en productos naturales. Lo más rico de nosotros es el tejido familiar que aún se mantiene vigente en muchas sociedades del Ande, de la costa, de la selva. Entonces, el Estado debe contribuir ahí a preservar ese tema y debe estar enfocado principalmente en una adecuada protección a la mujer. Me encanta lo que ha dicho Tania, porque va con lo que dijiste, Mar. Es que lo que pasa es que Mar siempre me agarra así, ¿no? Hace sus ponencias y a mí me da una gana de comenzar a discutir, pero bueno, no podemos porque tenemos que continuar. Porque el tema que dijo Mar, en ese tema de que, bueno, no tenemos que pedirle todo al Estado. El Estado no nos tiene que dar todo. Nosotros también tenemos que hacer las cosas para que las políticas públicas sí se formen, ¿no?, de acuerdo a lo que obviamente quiere el Estado y la nación, ¿no? En este caso, no el gobierno, ¿no? Pero claro, ahí hay mucho tema pues para definir y mucho tema para discutir, ¿no? Lo que pasa es que Mar no solo es abogada, sino también es politóloga, también es, ¿no?, ve lo que es política pública y es investigadora. Entonces se nota a la hora de sus ponencias, ¿no?, que pone allí el toque de la política pública, ¿no?, que en verdad es esencial para todos los países. Pero Iván, tú querías decir algo. No, a mí me ha encantado también. Me parece impecable la presentación, por las imágenes, los datos, la manera como está presentado. Me encantó. Felicitaciones, Mar. Típico coach. Gracias. De todas maneras, lo último que me gustaría agregar, el tema de la acción individual y la acción como sociedad, no a través de ONG, sino la acción como plataformas, como lo estamos haciendo ahora, yo lo veo fundamental en países donde hay corrupción importante, porque los únicos que pueden darle vuelta al tablero de ese ajedrez maldito, ¿no?, es la gente. La gente es la que puede hacerlo. Y lo peor es que se da un círculo vicioso, la gente empieza a decepcionarse, el sector político empieza a entrar en crisis y los votantes dejan que sean los políticos que decidan. Entonces, un sector político, o sea, en 4 años han cambiado 6 veces, ¿verdad? No lo he dicho mal, ¿verdad? 7. Ahí está. Bueno, eso es una crisis política muy importante. Y si fuese un país sin corrupción, se podría decir que habría una crisis de liderazgo, pero aquí hay un problema de corrupción importante. Entonces, por eso es que yo creo que el tema de la sociedad civil hay que manejarlo desde las bases, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Ahora el tema es, bueno, ¿va a haber otro presidente en la cárcel? Ese es el tema de nosotros, porque todos nuestros presidentes se van a la cárcel. Entonces, imagínate cómo están los noticieros. Ese es el tema. Entonces, bueno, pero bueno, continuemos con nuestro evento, porque si no se nos va a hacer tarde. Bueno, Iván, yo creo que te toca a ti. Vamos a ponerte allí. Él es Ambassador of the International Chamber of Speakers, Perú, y es nuestro querido Country Partner. Iván, gracias. Te damos la bienvenida a G100 Perú y bueno, y a todo el grupo. Adelante, Iván. Perfecto. Oye, bueno, yo ya de nuevo agradeciéndoles por la invitación y después de haber escuchado a tan buena exposición de Mar, que nos ha puesto el panorama, ahí nos ha pintado el terreno muy bien, ¿ah? Yo tenía algunas reflexiones que hacer sobre este tema que me parece apasionante y debería empezar con un tema de esperanza. Yo empezaría por esperanza, porque ya lo traía y ahora que vi la imagen que nos mostraba Mar, donde teníamos 33, estamos puesto 33 creo, ¿no? Y España está en el 18, tampoco estamos tan lejos, siendo nosotros un poco menos desarrollados.
Pero fíjense, la esperanza está en que generación a generación vamos viendo los cambios, ¿no? Yo sí veo años atrás cómo era y ahora cómo es, y cómo veo que está cambiando la cosa, vamos para mejor. Y entonces, ya mencionó Rocío hace un rato que si hay la presidenta, o que si ministras, o que si políticas, o grandes CEOs también, porque en las corporaciones también se está viendo la mujer. Yo lo vi en la banca. Yo cuando empecé a trabajar en banca no había una mujer que fuera gerente de nada, y ahora han tomado la banca minorista por completo. No hay hombres dirigiendo banca minorista, todas son mujeres. Y entonces, pero no es por el tema de cuota, y lo quería decir ahora, es por tema de mérito, es el mérito. Entonces es un tema que a mí también me gustaría tocar luego, pero primero quería empezar por la esperanza. Entonces, es un tema interesante porque hace años yo estaba en Australia y me sorprendió que la persona que atendía a los huéspedes, o sea, el botones, que acá se llama el botones, no era era una señorita que ayudaba a traer los equipajes, ¿no? Yo me sentí un poco incómodo porque decía, ay, ¿cómo pues una señorita me va a dar equipaje? Yo tengo que ayudarle a ella porque es una dama. Entonces, yo veía que ella, como su trabajo era coger los equipajes, estaba cargando el equipaje de otras personas, y yo, como peruano, estaba ayudándola a ella a hacer su trabajo porque me sentí incómodo. Entonces, una situación extraña, porque era un tema cultural, ¿entiendes? Entonces, y claro, y luego pasa el tiempo, y aquí, unos años después, yo ya veo a las señoras haciendo trabajo de limpieza, las veo en las minas, las veo, o sea, tienen oportunidad. Una cosa que mencionó también Mara hace un rato, es el tema de la oportunidad. O sea, no se trata necesariamente de que sea por cuota, porque cuota, al final, bueno, mira, no es lo mejor, ¿no? Lo mejor es que sea oportunidad para que esté el que tenga que estar, que tenga todos la oportunidad de participar, que todos tenemos que tener la posibilidad de estar, ¿no? Entonces, de todos sentimos que tenemos la posibilidad de ser parte de, que todos tenemos el derecho, al fin y al cabo. Eso me encanta. Por eso digo que tenemos la esperanza, porque lo vivimos en el camino y nos falta por avanzar seguro, pero estamos en el camino y más rápido de lo que creemos, ¿no? Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta porque hay que salir y regresar. Y dices, ¡ay, cómo ha cambiado el Perú! Dices, pero si estás siempre aquí no te das cuenta que cambio. Pero cuando sales y vuelves, dices, oye, pero esto es otra cosa. Bueno, pero bien, los que salimos de veces nos podemos dar cuenta. Y hay que salir de veces y volver. Entonces, y esto, el otro tema que el segundo tema que quería tocar, es que el empoderamiento de la mujer no es un tema de la mujer. O sea, no es que las mujeres tienen que unirse entre todas y hacer una piña y coger su pancarta, su banderola, sus cacerolas, y salir a la calle a luchar por sus derechos, porque eso no es. El tema de la mujer y el empoderamiento de la mujer es un tema, es una responsabilidad de todos, de todos los seres humanos que conforman esta sociedad. Entonces, porque dirán, ¿por qué empoderamiento de la mujer y no empoderamos a los hombres también? Porque en este momento la que necesita el empoderamiento es la mujer. De repente, dentro de 40 años estarán tan empoderadas que tenemos que hacer empoderamiento masculino. Pero ahorita estamos en la parte del femenino porque es la que está como que cojeando todavía, ¿no? Hay unas que están muy empoderadas, seguro, pero digamos que en conjunto hace falta todavía trabajar ahí, ¿no? Entonces, es un tema de todos. Y le digo porque el otro día estaba en una conferencia de recursos humanos y entonces, claro, dicen que levante la mano el que es machista. Por supuesto que nadie levantó la mano. Nadie se considera machista, pero hasta las mujeres eran machistas. O sea, a lo que voy es que es un tema cultural que hay que ir trabajándolo con el tiempo. Nadie cree que actúa en contra, pero actúa en contra. Voy a hablar en 2 minutos luego de eso. Entonces, pero tenemos que empezar a trabajar todos en esto y ser conscientes, porque hacer un tema cultural no es tan sencillo como solo dar políticas públicas, ¿ya? Porque hay muchas cosas que están impresas en el papel y luego no se practican, o cuesta ponerlas en práctica. Y es porque nosotros también ponemos nuestro, digamos, ponemos el cabe, desde la casa. Porque si le dices tú a tu hija, le dices, ayúdale a tu hermanito, anda, ayúdale a tu hermanito. Pero siempre dicen a la hermana que haga el hermanito. Nunca dicen al hermanito, oye, tú anda, hazle a la hermanita. Siempre la hermanita tiene que hacer las cosas por el hermanito. Entonces ya desde pequeñas estamos generando esta situación
en la cual la mujer no está empoderada, sino que más bien está relegada a hacer otras funciones. Que mencionaban hace un momento, me parece, Mar, decía, ¿tendremos que ser todos iguales o tenemos que tener todos la oportunidad? Hay una historia que quería contarles porque esto tenemos que trabajarlo. Yo sé que estamos mejor, seguramente, pero todavía tenemos que trabajarlo porque hace no pasamos muchos meses, me invitaron a ver un programa que hacía un municipio donde los niños se presentaban como alcaldes, eran alcaldes infantiles, ¿no? O sea, niños pequeños que hacían como alcaldes y daban sus propuestas, una cosa preciosa. Y como, bueno, empezó tarde el evento y mientras empezaba, yo estaba conversando con los niños y había una chiquita muy linda, no sé, pues era 10 años, como mucho, y le decía a su compañerito, Juanito, Juanito, ya pues aprende, ya, tú qué vas a ser el alcalde, tú tienes que aprender, apréndete, estas son las reglas, esto es así, vas a decir, pero párate bonito, pero ya arréglate, que no sé qué, la chiquita, ¿no? Y el otro estaba en otra cosa, porque estaba en otra cosa. Entonces al rato le digo, él va a representar al alcalde, sí, ¿y tú? No, yo solamente soy la concejal. Ah, tú eres la concejal y él es el alcalde. Ah, muy bien. Pero tú sabes todo, tú lo sabes todo. Y tú parece que eres el alcalde. No, yo no. Él tiene que ser el alcalde, yo soy la concejal. O sea, hay un rol establecido, como el alcalde tenía que ser el hombrecito y la mujer solo hasta concejal. Entonces me explico. Entonces ya esto es una cuestión como ya de cultura, les vamos imponiendo los límites. Y eso es lo que tenemos que cambiar. No que sea por cuota, pero sí todos pueden participar en esta cuestión de mérito. Y todo eso es lo maravilloso. Por eso a mí las mujeres en la banca me parece extraordinario porque se lo han ganado a pulso, a total pulso, como unas mujeres extraordinariamente buenas para ese negocio. Y hay que reconocerlo. Bueno, entonces, ojo, es responsabilidad de todos. Entonces, y hay que tener el tema de conciencia. Entonces, mañana, si tú te pillas que te están haciendo un acto que desempodera a la mujer, tienes que hacerlo notar. Hace poco estaba aquí en mi edificio y habíamos contratado a una señora de limpieza. Entonces, a mí me parecía normal que hayan contratado a una. Entonces, una de las vecinas se reclamó y dijo, ¿por qué han contratado a una señora de limpieza? Aquí siempre se ha contratado un señor de limpieza. Me pareció, ¿cómo? Sí, tiene que ser hombre, porque los hombres son más fuertes, porque los hombres pueden hacer más cosas. Pero bueno, o sea, me pareció una cosa increíble. Estamos en el siglo XXI y exigía que el próximo sea un hombre, que una mujer no pueda hacer limpieza. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, y no estamos en el Ande, ¿eh? No estamos en el Ande, no estamos estamos en Miraflores. Entonces, a lo que les voy es diciendo que es un tema cultural y tenemos que ir trabajando y cuando nos pillamos decir, oye, pero eso es desempoderamiento. Y cada vez que usted escuche que alguien le dice a una niña que no puede hacerlo, que mejor lo haga un caballero, hay que decir no. Hay que decir no. Para crear conciencia. Para decir, oye, reflexiona, eso no está bien. Eso no está bien. Porque si dejamos pasar, estamos dejando el mensaje de la complicidad. Es igual que cuando hay bullying y nadie dice nada, somos cómplices del bullying. Si alguien dice una grosería en la calle y nadie dice nada, somos cómplices de una mala educación. Pero si usted levanta y dice, señor, no hable así, esto no se hace. Entonces, por lo demás, eso no se hace, porque ya está hay que ser consciente de lo que pasa. No podemos simplemente pasar por la vida y esperar que todo ocurra diferente. ¿De acuerdo? Entonces, la conciencia tiene que ser de cada uno de nosotros. Lo dijo bien Mara hace un momento. Entonces, es el trabajo personal también y de conciencia. Si no es con el ejemplo, no se lidera, ¿eh? Si tú eres activista en la calle con tu cacerola y luego en la tarde le dices a tu hija que va a ayudarle con la tarea al hermanito, pues vaya, qué mal activismo que estás haciendo. Está pésimo el activismo. ¿Eh? Y luego no contratas a las empleadas, solamente contratas a empleados. Entonces, el activismo es en contra, porque el ejemplo es la mejor manera de educar. Y si no, no vamos a avanzar. Bueno, otro tema que me gustó, que tocó hace un momento, me parece que fue Rocío, es el tema de la autoestima.
no hay empoderamiento si no hay autoestima. Por más que a mí me pongan las leyes que me pongan. Entonces tengo que empezar por autoestima. Y yo tengo que empezar, y yo creo que hay que empezar desde pequeños. Por eso que yo creo, los que están en educación inicial, en primaria, los que son padres, tienen una labor y una responsabilidad más grande, porque tienen la formación de las mentes de los niños. Entonces, fíjense qué importante esto, porque si a una persona yo le digo, tienes que ir al colegio para que tengas derechos, entonces eso no es su autoestima. ¿Es decir, el que no va al colegio no tiene derechos? No, todos tienen derechos. Todos son dignos. Por el simple hecho de estar aquí, simplemente por el hecho de estar en este mundo, ya tienes la dignidad de estar acá, de ser humano. Tengas ropa, no tengas ropa, tengas dinero, no tengas educación, igual tienes la misma dignidad. Y eso es una cosa que hay que inculcar a la gente. Porque algunos dicen, no, que sí, que hay que darle ropa, que necesitas, que si está feita, que se arregle. No, tú no necesitas nada, ni arreglarte, no necesitas nada. Todos somos iguales por derecho. Entonces, eso es autoestima. Hay una historia muy bonita, no sé si las conté aquí, pero a mí me pareció, y eso es lo que el empoderamiento te da. Cuando tú tienes autoestima, tú eres más grande porque la irradias y te empoderas. No es que tener una ley para decir, necesito esta ley para empoderarme. Yo tengo autoestima y estoy empoderado. Esa es la diferencia. Si tú necesitas tener un maquillaje para empoderarte, necesitas tener un Rolex para empoderarte, ahora hay que tener Rolex hoy en día, ¿no? La gente que me está escuchando sabe de qué hablo. Entonces, si necesitas un Rolex para empoderarte, tienes un gran autoestima. Y otros no, otros necesitan un Mercedes para empoderarse. Cuando tienes más cosas, quiere decir que tienes menos autoestima. Entonces estaba en México, les voy a contar de nuevo, porque esta vez no está en el mismo público en Facebook siguiéndonos, pero era un evento en la ciudad, en Cuautla, una pequeña ciudad cerca de Cuernavaca, y después de que yo hablé, había un desfile de modas, que me parece extraordinario que haya desfile de modas, me parece lindo. Y las modelos eran preciosas y tenían unas ropas muy lindas, pero claro, eran unas ropas para modelo, ¿ah? ¿Cómo es? 60, 30, 90, creo que es la medida, ¿no es cierto? 60, 30, 90, era lo que tenía. 90, 60, 90. ¿Cuánto? 90, 60, 90. Ay, peor todavía, entonces 90, 30, 90, ya, muy bien. 90, 60, cintura, 90. Eso. Bueno, entonces estaban las modelos, estaban ahí y pasaban por la pasarela, y me encargaron que las haga subir al escenario, etcétera. Y en eso me dicen, Iván, hay un problema. Nos falta una modelo. Caramba, ¿y qué van a hacer? Le digo, ¿qué van a hacer? En vez de 12, pasarán 11. No, pero tiene que ser 12. Y entonces una de las organizadoras, que no tenía el 90, 30, 90 que me acaban de decir, no lo tenía definitivamente, porque creo que ella tenía 20, 80, 200, creo, una cosa así. Se levanta y dice, ¿pero cuál es el problema? Dijo la señora. ¿Pero cuál es el problema? Dijo. ¿Nos falta una modelo? Aquí estoy yo, dijo ella. Y todo el mundo la miró como diciendo, no entras al vestido. Alarma, no entras al vestido. Bueno, entonces, vamos a ver qué cosa tienes el vestuario para mí. Y agarró la señora y se fue al vestuario y al rato sale la mujer. Me dijo, no necesito que me ayudes a subir. Por favor. Subió ella misma con sus cuantos kilos de más. Subió al escenario y empezó a modelar. Y entonces, con una chalina una chalina mexicana, muy colorida, ¿no? Un manto, y el manto por acá y el manto por allá, y la señora tenía una energía increíble, un don para manejar el escenario increíble. Entonces, al rato, la gente aplaudiendo, y entonces la gente se paró para aplaudirla. Termina, el desfile, ¿qué creen que fue lo que más se vendió esa noche? Los mantos que desfilaba ella. Los otros vestidos no se podía poner nadie, se podía poner esos vestidos, a nadie le quedaban, pero el manto era muy versátil, cualquiera lo podía usar, y además que lo había hecho con tal energía que fue increíble. Bueno, les quiero decir que fue un mensaje de
de empoderamiento, de autoestima, de saber que tú tienes lo que tienes y eso lo das. Ella no fue a preguntar, oye, ¿y podría yo tal vez subir? Mira que yo no tengo la talla. Oye, nada. Nada de eso. Ella, yo voy y yo lo hago. Me pareció espectacular. Entonces yo les digo, y eso hay que enseñar a la gente desde pequeños, para que no tengan el temor, no me van a aceptar, me van a rechazar, no soy suficiente. ¿Me siguen? Hay que empezar por ahí. El hombre o mujer, hombre en general, me refiero al ser humano, es digno y tiene un espacio en este mundo desde que nace. Ya está ahí. Y no tiene que pedir permiso, no tiene que pedir arrodillarse, no tiene que se dice menos nunca. Eso, tiene que saberlo. Tenga o no tenga lo que tenga. No hace falta hacer más esfuerzo. Muy bien. Otro tema que quería tocar antes de terminar, ya me estoy pasando la raya, perdóname, un segundito nomás para cerrar, es que el lenguaje es muy importante. Entonces, lo que decimos, cómo lo decimos, influye. Tenemos que tener cuidado, por eso, con nuestras palabras. Porque con nuestras palabras, con nuestras acciones, lo que decimos, lo que hacemos, influye. Lo que callamos y lo que no hacemos también. Y les invito entonces a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Ya desde las políticas públicas, ya desde el cambio cultural. Porque estamos avanzando bastante, pero podemos hacerlo mejor inclusive. Muchas gracias. Iván, te pasaste, gracias. Bueno, lindo tu mensaje, esperanzador como siempre. Y bueno, y eso del lenguaje, tú sabes que es muy importante. El día lunes estuvimos en un evento también de Global Networking y casualmente quedamos, ¿no, Mar? En que íbamos a hablar de ese tema porque es muy importante el tema inclusivo y también el mal tomado en algunos gobiernos, ¿no? Ese tema, ¿no? De hablar mal, ¿no? Por ejemplo, es la presidente, no es la presidenta, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, vamos a continuar porque ya el tiempo se nos queda corto y faltan 2 panelistas, así que sí, Mar. Solo un minuto porque no me puedo resistir. Y enhorabuena, Iván, por tu presentación. Digo, te he escuchado con toda la atención y son las 12:30 de la noche aquí, digo, o sea, realmente ha sido maravilloso. Me pareció muy importante lo que has hablado y como mensaje me parece importante aprovechar este evento para esto, ¿no? Que son los estereotipos físicos, ¿no? Que son fomentados no solo por las redes sociales, que fomentan lo que es la imagen con cirugías de chicas muy jóvenes, las burlas que hay al físico de chicos jóvenes dentro de las redes sociales, y el lenguaje de las propias mujeres que se burlan de otras mujeres porque está gorda, porque no sé qué, porque no. Entonces es muy difícil empoderarse porque esa es la base del empoderamiento. Entonces tú puedes poner políticas públicas, todas las que quieras, una inversión financiera, España el modelo maravilloso, pero claro, si tú tienes que una mujer se burla de la otra porque está gorda y no va a la playa, entonces aquí tenemos un problema más grave, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, definitivamente, ¿no? Y las mujeres, bueno, no sé, ha cambiado un poquito, ¿no? Ahora somos más, o sea, tenemos más sororidad, ¿no? Pero antes, sobre todo, era un tema, ¿no? De que la peor enemiga de la mujer era la otra mujer, ¿no? Nosotros nos teníamos que, claro, que cambiar. Yo que he estado en cócteles y cosas así, yo me preocupaba más de las mujeres que de los hombres. Era una cosa increíble, ¿no? Y obviamente de lesbiana no tengo nada, pero obviamente me preocupaba más de lo que decía las mujeres porque son las más críticas, ¿no? Que las uñas, que los zapatos, que el saco, que ya se puso ese saco, que esos zapatos ya se los había puesto la vez pasada, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces sí, los estereotipos, Iván, son muy, muy importantes, y eso que nos cuentas de México también, un ejemplo muy, muy gráfico y muy lindo. Te agradecemos muchísimo, Iván. Bueno, continuamos con Tania. Tania, que es, ella es chair de City Cusco, así que nos va a hablar ahora bueno, ella es abogada y nos va a hablar sobre todo de su tema de empoderamiento desde el punto de vista del derecho. Adelante, Tania.
Bueno, muchas gracias. Estoy feliz de compartir con todos. ¿Hay eco? Hola, Tania. Bueno, ahora sí creo que estamos. Sí, sí, Ahora sí. sí. Bueno, yo voy a abordar el tema del empoderamiento de la mujer peruana desde la perspectiva de la mujer andina. Sí, por favor, Rocío, pudieras compartir la diapositiva que te envié, porque vamos a hablar un poco de historia, de la perspectiva que tengo de qué es el empoderamiento de la mujer, ¿no? Entonces, en el Pero lo Ande puedes hacer tú, peruano. porque está prendida para presentar. ¿Puedo? Ajá. A Sí. ver, ok, entonces lo voy a hacer. ¿Me da un minutito? Sí, cómo no. A ver, acá está. ¿Se ve la información? Creo que demora un poquito. A ver, vamos a ver. Creo que sí, ahora ya está. Vamos a ver. Bueno, el empoderamiento de la mujer peruana desde la perspectiva de la mujer andina. ¿Qué retos, perspectivas y potencialidades tenemos? Debemos reconocer que sí hay un gran avance en lo que es la participación activa de la mujer en lo social, en lo económico, en lo político, reconocido desde el siglo XX y obviamente en el siglo XXI. Estamos logrando conquistar mayores espacios de lo privado a lo público y estos están teniendo un reconocimiento y sobre todo están también dándole el liderazgo a nivel mundial que la mujer merece. América Latina, nuestro país, son un ejemplo de ello, el emprendimiento, la fuerza de la mujer está moviendo la economía de nuestros países. Sin embargo, se mantienen aún brechas que nos mantienen rezagadas en distintos espacios y que debemos superarlo para lograr esos avances que se sientan, como lo decía hace un momento Rocío y también Mar, y de que se sientan, que seamos conscientes de que este desarrollo se está dando a todos los niveles. Nosotros a nivel de Occidente hemos conocido siempre el prototipo de la mujer, de la primera mujer, de la mujer ideal, de la mujer virtuosa. Si para Occidente es Eva, para el Ande es Mama Oyo. Sin embargo, los historiadores nos hablan también de que ese prototipo de mujer ideal, de la primera mujer que sienta las bases de la sociedad, era Mama Oyo, pero tiene también su contrapuesto, que es Mama Huaco. Y vamos a conocerlas un poco. Mama Oyo es la mujer sumisa, la mujer de casa, la mujer que trabaja en las labores agrícolas, cuida a los hijos, enseña y practica la textilería con sus coetáneas, con sus compañeras, y realiza la labor privada y está a la espera de la pareja, del hombre, para atenderlo. Sin embargo, el otro prototipo que siempre va a ser la lucha de la mujer andina es la de Mama Huaco, aquella mujer que relega todas las labores de la casa y más bien se pone al lado del hombre para luchar junto a él, para conquistar espacios, para no mantenerse sumisa, para más bien demostrar su voz de mando. Esta doble personalidad que tiene la mujer andina en ese prototipo de la primera mujer, Mama Ogio, Mama Huaco, se mantiene hasta nuestros días, porque es un deber de la mujer el hecho de hacerse cargo de la economía familiar, de las labores, es la gran conservadora de la genética, de los tubérculos, del maíz, de la crianza de los animales, de mantener el legado de los textiles, de cuidar la tierra, ¿no? La Pachamama y la mujer están intrínsecamente relacionadas. Sin embargo, se mantiene aún el día de hoy que los hombres que en esa época creían que la mujer era una ofrenda, un regalo a su nobleza, a su fuerza, a su lugar en el mundo, la mujer sigue siendo, no estando a su lado, sino está detrás de él, ¿no? Entonces la mujer, además de ser considerada una fuente de vida, de ser la principal base de la sociedad, también necesita contribuir a la economía.
¿Qué retos debe asumir la mujer andina que lo va arrastrando desde la colonia, desde los primeros años de la República del siglo XX y aún se hace más vigente en el siglo XXI? Considero que para el derecho, la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas y la edad que tenga la mujer sigue siendo el gran reto. Tenemos entendido que de acuerdo a las estadísticas, el acoso sexual guarda un 55%, le sigue la violencia física con 34%, la violencia psicológica y sexual es un 33 y 31%. Y en este espacio de violencia no se hace diferencia de edades. Tanto puede sufrir una niña de 1 año, 2 años, 10 años, 12, como una mujer de 40, 60 o más años. De acuerdo al informe de Ipsos sobre el índice de la violencia de la mujer, existen justificaciones aún vigentes de por qué se da esa violencia hacia la mujer. Está en su ropa, está en su imagen, está en su comportamiento, está en su derecho a ejercer su libertad, las justificaciones. Sin embargo, el trabajo que han ido haciendo organizaciones no gubernamentales, las políticas públicas que han severizado lo que es la violencia contra la mujer, la presencia de un Ministerio de la Mujer que a través de sus distintas entidades va tratando de proteger estos casos o haciendo público las sanciones a los agresores, está generando también que se disminuya ciertos conceptos machistas tan arraigados en la sociedad. Sí, ha reducido en cierto momento, pero no nos hace falta que para la legislación que los índices, los porcentajes se reduzcan en 1% o 5%, queremos que se eliminen. Solo así podremos tener el desarrollo que esperamos y que la mujer logre sacar aquellas potencialidades. ¿Cuáles son las perspectivas del empoderamiento de la mujer andina? La mujer andina siempre ha sido parte importante en la economía, no solo de su familia, sino de la sociedad. Pero sobre todo eso se basa en su fuerza, en su determinación, en su sensibilidad, en su capacidad de cuidar de los demás más que de sí misma. Ella entiende, ella escucha. Desde los albores de la humanidad, la mujer siempre ha observado a su familia, sabe qué sienten. Por eso a esa observación le llaman intuición o sexto sentido. Nos explicará mejor nuestra amiga psicóloga. Pero la mujer sabe, sin necesidad de tener mucha información, sin necesidad de ser muy estudiada, sabe lo que está pasando en su hogar, de qué le está afectando a su familia. Pero esto se va a ver afectado, obviamente, en cuanto comparta con sus seres queridos al salir a la sociedad. Esa potencialidad que tiene la mujer, esa alta sensibilidad, yo observo en el actuar de mi labor, como le decía Rocío hace un momento, yo durante muchos años laboré en lo que era contrataciones del Estado en la administración pública. Sin embargo, desde la pandemia tuve la oportunidad de dar un giro en mi carrera y trabajar con lo que es las poblaciones vulnerables de niños y adolescentes. Muchos de estos niños llegan a abandono, más que por abandono del padre, por abandono de la madre. Muchas de estas madres, la gran mayoría de ellas tienen problemas de salud mental, hablando desde lo que es un retraso mental leve, moderado, agudo, o tienen problemas de alcoholismo, pero la gran mayoría de ellas no tiene autoestima. Entonces la mujer andina es demasiado pragmática. Ella, en la medida que se quiere a sí misma, va a querer también a sus hijos. En la medida que va a tener un compañero que le ayude a asumir los retos de salvaguardar a su familia, va a querer cuidar a sus hijos. Si no tiene este apoyo, va a renunciar a ese hijo. Así va a ser. Entonces, el gran porcentaje de niños y adolescentes que están en abandono han sido abandonados primero por sus padres, y si es que lo han tenido en algún momento, pero la gran mayoría no ha tenido acceso a una familia celular, sino a una familia monoparental, que está dirigida por la madre. Y esa madre ha decidido en algún momento también abandonar a su hijo. Entonces, ese tema es importante porque a la mujer andina, a la mujer peruana,
se le exige no solamente hacerse cargo de espacios privados como es la familia, sino también debe producir, porque como acá digo en mi diapositiva, en el Ande no hay sugar daddies. El hombre andino no se hace cargo de una mujer que no produce, que no genera, no hay sugar daddies. Ese concepto es totalmente occidental o de repente lo acuñará en algún momento en la ciudad, pero en el Ande la mujer va a valer en la medida que trabaje, que produzca. Ahí vemos, por ejemplo, en las imágenes, dos aspectos importantes del Ande peruano, el ámbito agrícola y la minería. Y no está exento de la participación de la mujer. La mujer junto a sus hijos, incluso a las horas o a los pocos días de haber dado a luz, ya está en pie y sigue trabajando. En la minería igual. Y nosotros tenemos dos espacios que son un reto para la legislación peruana, para las leyes y también como sociedad, lo que es dos espacios que son también el origen de conflictos sociales, económicos, como es la Rinconada en Puno y la Pampa en Madre de Dios, todos ligados a la actividad minera. Y esta actividad minera que no está formal, en donde no hay derechos, genera espacios también de violencia en todas sus formas. Hay también actividades en las que las mujeres están reducidas a simplemente un objeto sexual desde sus cortas edades. Son aspectos que son el reto, considero, de estos próximos años, el que se revierta, porque genera no solamente un caos ecológico, un caos social, sino una preocupación, genera una serie de delitos que en algún momento creo que debe ser materia de un abordaje más específico. Por el momento solamente lo voy a relacionar a que en estos espacios la mujer no solamente labora, sino también es víctima de lo que es la trata de personas. Y esto obviamente está relacionado a que estas mujeres, pese a la fuerza, al ímpetu de salir adelante, no han tenido oportunidades para culminar por lo menos la primaria y la secundaria. A muchas de estas mujeres desde muy niñas se les ha obligado a laborar y no han podido ni siquiera aprender a leer y escribir. Ese es un aspecto importante y que seguramente cada día cada 8 de marzo de cada año que se celebra el Día de la Mujer y que nos recuerden las cifras de cuántas mujeres somos. Somos más del 50% de los peruanos somos mujeres. Entonces somos un grupo social importante, no solamente desde un punto de vista de nuestra labor en la familia. Obviamente hace mucho tiempo hemos dejado la casa, ahora nos estamos proyectando a ámbitos, a distintas casas, no solamente a la casa de donde está papá, los hijos, sino a la casa política, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, a crear empresa. Muchas de las mujeres estamos en todos esos espacios, somos un porcentaje importante, las cifras nos lo dicen. Ahora, el promedio de edad de la mujer también se ha incrementado. Igual también irá de la mano que las mujeres ahora llegan hasta los 15 años, la gran mayoría, a cumplir sus estudios respecto de los hombres que muchas veces se quedan, la gran mayoría de hombres en el Perú, con 10 años, con una educación hasta los 10 años de edad, ¿no? Entonces, sin embargo, estos aspectos van a necesitar que se incremente, que tanto el Estado pueda generar condiciones de que las mujeres y también los varones, definitivamente yo no creo en la diferencia ni la superioridad de uno, somos iguales, afortunadamente, y necesitamos las mismas oportunidades. Pero sí es muy importante, y en el Ande yo lo he visto en distintas actividades que he realizado, cuánta diferencia hace que las mujeres accedan a tener acceso a leer y escribir versus las que no lo tienen, las que van a morir analfabetas. Yo he conocido, por ejemplo, el caso de de dos poblaciones en Ocongate. Una está a casi 5,000 metros de altura, que se llama Carguayo, donde la gran mayoría de las mujeres son analfabetas. La gran mayoría son analfabetas e incluso no tenían en el momento que les habíamos visitado en el año 2021
21 DNI, muchas de ellas, ni sus hijos. Entonces, ellas, pese a que viven en una zona minera, que tienen acceso a la crianza de alpacas, vicuñas, que son tan interesantes en la economía mundial, ellas seguían viviendo en extrema pobreza, no sabían cómo manejar la casa, habían perdido la información de cómo luchar contra la anemia, la desnutrición de sus hijos, cómo sanitizar el agua de los riachuelos porque no tienen acceso a agua potable, versus las pobladoras de 1.000 metros menos, de 4.000, de 3.000 a 4.000 metros de una población de Congate, en la que sí, la gran mayoría de las mujeres había culminado su primaria y muchas la secundaria, y sus hijas ya estaban yendo a la universidad. La gran mayoría de esta población de Pampamarca tenía crianza de vacuno fino, criaban cuyes, criaban cebada, producían ya derivados de la leche, era una población rica en vías de salir de la pobreza extrema. Y muchos de sus niños ya no padecían de desnutrición crónica, anemia. Entonces, la gran diferencia era la educación respecto de estas dos poblaciones. Pese a que son de la misma provincia, de la misma región, sin embargo, el machismo que les obligaba a las primeras de Carguayo, cerca a los 5.000 metros de altura, de no tener DNI, de no tener acceso a la educación, versus las otras de Pampamarca que sí habían logrado llegar a culminar su etapa escolar. Entonces, la diferencia de eso va a tener una alta repercusión en que disminuyan los niveles de violencia contra la mujer, que disminuyan los problemas de salud que nos aquejan como nación, como es la desnutrición, la anemia, la neumonía, que en otros países se ha desterrado hace más de 100 años y son vigentes y se hacen presentes cada temporada de frío, como las estamos viviendo ahora en cada invierno en nuestro país. En nuestra sociedad andina, quien manda en la casa sigue siendo la mujer. Muchas de las familias, nos dicen las estadísticas, que de 5 familias, por lo menos una es monoparental. Eso es cierto, ¿no? Se observa una gran ausencia de la figura paterna en muchos hogares, y esa labor la va a ejercer la mamá y también va a ser el principal sostén de la casa. De acuerdo a las encuestas de hogar que nos muestran Ipsos, INEI, las mujeres también están accediendo a espacios de estudio, pero estos se ven relegados, van a priorizarse con que la mujer cumpla sus labores de mantener a su familia y no va a terminar muchas veces su etapa de educación escolar. Las mujeres son altamente emprendedoras. Justo hace unos días, les comento, estuve en una de las más grandes peregrinaciones que hay quizá en América Latina y en el mundo, que es el Señor de Coyoriti, y se visita un nevado que está a 5.000 metros de altura, precisamente en esta provincia de Quispicanchis o Congate. A 5.000 metros de altura, el aire es seco, es frío, es difícil respirar y hasta caminar y hasta pensar. Sin embargo, siempre va a estar presente una madre con sus hijos, sirviéndote un café, un ponche de habas, preocupándose porque los que visitan lleguen, ¿no? Y ahí tú observas que la mujer sigue siendo el pilar de estas sociedades andinas y siempre va a trabajar a veces junto a sus hijos pequeños, y a veces, si la familia tiene suerte, va a haber un papá que comparte esas obligaciones. Entonces, no se puede negar que la mujer sigue siendo el pilar, que necesita tener acceso a niveles de salud, a niveles de educación más óptimos y que le permitan salir de aquellos problemas que nos está aquejando desde la colonia, desde los procesos históricos de violencia política que hemos vivido y que nos hacen que de repente esa emotividad que nos caracteriza sea principalmente donde nos afecte, ¿no? Nosotros necesitamos que también, si bien es cierto, como peruana, como andina, nunca he sentido esa discriminación, porque he tenido la oportunidad, como ustedes, de tener una educación, de hacer estudios universitarios y ejercer mi carrera. Sin embargo, esta realidad no es la de todas las mujeres en el Perú, y menos va a ser en el Ande. Sigue existiendo una desigualdad que se ha agudizado con la pandemia. Esta desigualdad incluso ha generado de que se prioricen que los empleos sean cada vez más reducidos, y que de esos reducidos empleos
prioricen contratar a varones, ¿no? Como lo mencionaba Iván, como lo mencionaste Rocío, Mar, sigue siendo una prioridad de que se confíe más en la fuerza del hombre que en la de mujer, lo cual no existe una razón para que ello suceda. Y esta desigualdad de salarios, de oportunidades laborales, genera un empobrecimiento también en el ámbito de las mujeres, y esto es mucho más lamentable porque recordemos que las mujeres son las que principalmente se están haciendo cargo hoy en día de sus familias al 100%. Considero que esos aspectos generales de las políticas públicas son lo que en general son los retos de la mujer andina para poder empoderarse. Sin embargo, en lo específico, me ratifico en considerar de que es necesario que la mujer andina supere el analfabetismo. Es una diferencia radical la que lleva entre saber leer y no leer. La desnutrición crónica que va a conllevar a la anemia. Y yo acá creo que tantos años, 20 años o más que estamos recibiendo un canon minero, el canon de gas de camisea, que pudimos haber hecho un cambio radical en nuestra realidad, es lamentable que se hayan perdido. Y las cifras nos los han dicho, ¿no? Las cifras que quisieron evitar que el pueblo peruano conozca y que la pobreza que se estaba tratando de salir adelante, hoy hemos retrocedido tanto. Y la principal consecuencia es que tengamos niños, mujeres, adultos con anemia crónica. La violencia, esto va a llevar obviamente el analfabetismo, una mala salud física, mental, a que existan episodios de violencia en todas sus formas y la principal sea la mujer desde pequeña o en su edad adulta. Y también es necesario que la mujer acceda al sistema de salud público y privado que puedan salvaguardar su salud mental, porque al ser ella el principal sostén, al hacerse cargo de la familia, de la economía, ¿quién se hace cargo de su emotividad? ¿Quién la protege? No tiene un esposo, no tiene aquella persona en la cual pueda compartir sus obligaciones. Muchas, obviamente, vamos a decir, no lo necesitamos, no necesitamos tener a un compañero, lo podemos hacer solo, sí, pero en el Ande no es fácil, porque en el Ande no puede hacerse cargo de parte o gran parte o quitarte todos tus terrenos o hacerse cargo de lo que has conseguido producir en meses de luchar contra la sequía, contra las heladas, contra el clima intenso, puede hacerse cargo. El machismo en el Ande hace de que una niña que está pasando de la niñez a la pubertad no pueda llegar a su colegio porque los niños decidieron no estudiar y no le permiten a ella tampoco que vaya a estudiar. Muchas de las agresiones contra las mujeres en el campo ha sido precisamente cuando estas niñas, adolescentes, están yendo al colegio y los varones las acosan, las maltratan, porque en realidad no quieren que se eduquen, no quieren que continúen creciendo intelectualmente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la mujer andina, pese a las dificultades que ha podido tener, sigue siendo una mujer determinada, ama a su familia y sobre todo se encuentra íntimamente ligada con la tierra, es sensible, conoce, intuye, ¿no? Tiene una capacidad de cuidado, escucha, empatía, se levanta pese a los problemas que ha tenido, tiene rasgos distintivos, son lideresas y generan confianza. Hasta ahora, yo creo que los episodios que podamos ver en la política actual no deben ser generalizados. La mujer sigue siendo honesta, la mujer sigue siendo una imagen de confianza, una imagen que no ve solo por ella misma, sino por los demás. Yo creo que tener, como lo decía Iván, un Rolex o un vehículo de alta gama no nos va a hacer ni más inteligentes ni más capaces, simplemente está llenando algunos vacíos que los humanos podemos tener. Entonces llegamos a un punto en que decimos, ¿qué es empoderarse? Empoderarse es atreverse, tomar el destino en nuestras manos y hacernos cargo de nosotras mismas, reconociendo nuestras potencialidades, nuestras deficiencias y los retos que debemos seguir adelante. Entonces, reconozcámonos como seres humanos, como mujeres, y podamos ver que no estamos incompletas, que no nos falta una media mitad, sino que somos únicas y podemos llegar a superar aquellas barreras y retos que la vida nos ha deparado. La mujer andina
tiene la fortaleza desde los albores de la humanidad, solo que en este periodo de tiempo la violencia y el acceso limitado a la educación en algunos sectores del Ande peruano y de los Andes de Cusco, de los que yo vengo, están calando, y debemos tener la oportunidad de reconocerlo, y se tendrá que también tomar las medidas necesarias para que ello se revierta. Somos el eje de esta sociedad, de este nuevo milenio, y tenemos el reto para cumplirlo. Y estos espacios en los que Rocío, Mar, Iván y Consuelo se dan el tiempo para participar, nos dan un aliciente para poderlo transmitir también a nuestras generaciones actuales, para que las que vienen vean un mundo diferente al que hemos visto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Tania. Te pasaste. La verdad que nos has dado, en resumen, una visión bastante amplia de cómo es la mujer, la mujer andina, ¿no? La mujer en los Andes. Y allí también recapitulo lo que dijo Mar y lo que dices tú, analfabetismo, ¿no? Se supone que, de acuerdo a nuestras estadísticas, en el Perú ya no hay analfabetismo, dice, ¿no? Entonces ahí estamos en el tema, ¿no? Las estadísticas nos dicen que en el Perú no hay analfabetismo, lo que hay es falta de comprensión lectora, ¿no? Es decir, los chicos no entienden lo que leen, pero no somos analfabetos, ya no hay analfabetismo en el Perú según las estadísticas peruanas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿de qué estadísticas estamos hablando si después, ¡pum!, ¿no? En verdad sí hay analfabetismo. Entonces, y bien nos ha contado sí. Tania, te agradezco muchísimo, la verdad lo que nos has contado es duro, ha sido un poco fuerte, ¿no? Nos ha bajoneado un poco, pero bueno, la idea es, como decía, lo he debido poner a Iván al final, porque es esperanzador, o sea, tenemos que seguir adelante, estamos mejorando, y eso es lo importante. Eso que me contaste de las niñas que no las dejan ir al colegio porque los chiquitos les ocurre sí. tirarse la pera, me ha dolido, te lo juro, me ha conmocionado. Qué fuerte. No sé si alguien quiere hacer sí, es una realidad. Yo sé que Iván nos habla desde su perspectiva, y es importante, porque Iván es también cusqueño como yo, y él sabe de toda la potencialidad que tiene nuestra región, los Andes, y él conoce tantos, no solamente el Perú, sino varios países donde lo admiran. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de cuáles son los retos que debemos asumir. En realidad, el varoncito, en el Ande peruano, el varón es a veces un poco juguetón, travieso, y decide a veces no ir al colegio, porque quiere apoyar al papá, quiere estar con el padre en las labores agrícolas, o a veces la mamá se queda sin el papá por viudez o porque se separan, entonces se hace cargo también de cuidar la chacra, de cuidar a los animales, y deja el colegio. Sin embargo, muchos de estos niños no les permiten a sus vecinas, a sus hermanas, continuar estudiando por alguna situación también que debe pasar por ahí en lo emocional, ¿no? Entonces, muchas mujeres que quieren seguir estudiando, que sueñan con ir a la universidad o tener una educación superior, no lo logran porque no terminan la primaria. Y la verdad que el acoso que sufren ellas es muy cruel, porque están justo pasando de la niñez a la adolescencia, y es una etapa tan importante, tan vital en el ser humano, ¿no? Sí, la verdad, muy, muy enriquecedor tu ponencia, y aparte que nos has hecho conocer de que la mujer andina es la mujer que trabaja afuera y trabaja en su casa. O sea, trabaja Exacto. en todos los aspectos de la vida. Bueno, mis respetos, y bueno, a seguir adelante para luchar el empoderamiento de la mujer en general. Sí, muchas gracias, Tania. Te agradezco. Bueno, seguimos con Consuelo. Bueno, Consuelo, ella es colegiada y licenciada en Psicología de la Universidad Femenina Sagrado Corazón, un magíster de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, y ella ve el tema de salud mental, emocional y social, así que te damos la bienvenida, Consuelo. Estamos ya con la hora justa, porque ya Imar ya está con ojitos de sueño, porque ya creo que tiene... Sí. Claro, ya está, ya pasó la medianoche. Pero ahí está fiel.
Vamos, Consuelo. Sí, sí. Buenas tardes por acá en Perú y buenas noches en España, en todo caso, y gracias, Rocío, por la oportunidad de poder aportar en este tema tan importante y compartir con este maravilloso grupo. Pues definitivamente, diría, antes de empezar a hablar del tema de empoderamiento femenino, y varias, te voy a tomar un poquito de lo que ya han ido comentando, pero sí hay un tema también resaltante que es la situación de violencia contra la mujer que atravesamos acá en el país, en donde quisiera mencionar sobre todo las causas que he podido detectar en esta situación álgida en nuestro país. Dentro de estos está la cultura machista que tenemos, ¿no? En esta cultura que se transmite de generación en generación, en donde ya hemos podido escuchar los diversos ejemplos, tanto que ha comentado Tania como también Iván, estas situaciones que se ven mucho en los colegios también, ¿no? Desde cómo es que los niños aprenden en casa y lo replican en el colegio con sus compañeros. Y al escuchar los ejemplos que daban, yo también venía acordándome de ejemplos que he vivido en el trabajo justamente en los centros educativos. Dentro de esto, por ejemplo, me acuerdo claramente el caso de una vez que voy, pues justo a la hora del recreo, ¿no? Y en ese momento la profesora había delegado que los niños utilicen ese tiempo para limpiar el aula. Entonces, al momento de pasar por el salón, veo que las niñas únicamente estaban limpiando el salón y los niños estaban jugando canicas, tomando sol, estaban afuera ellos compartiendo en su hora de recreo. Entonces les pregunto, ¿qué están haciendo, chicos? ¿Qué les ha dicho la profesora? Ah, nos ha dicho que limpiemos el salón. ¿Y les ha dicho solamente que las niñas limpien el salón o todos? No, nos dijo a todos, pero se supone que lo tienen que hacer ellas porque son mujeres, ¿no? Esa fue la respuesta del grupo en general, tanto de niñas como los niños, ¿no? Entonces ya tenían en la cabecita este chip de que era labor de las mujeres el limpiar, y era la hora de descanso de los niños, entonces ellos tenían que estar afuera descansando, jugando, como que quisieran ellos invertir su tiempo, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo es esta cultura machista que se sigue transmitiendo, ¿no? En donde también se ven claramente en ejemplos de casos de padres de familia que delegan a las niñas que sean ellas quienes hagan las tareas del hogar, mientras que los niños se dediquen a estudiar o jugar, ¿no? Entonces, vemos que se sigue transmitiendo esta forma de cómo fomentar este cambio de chip más bien que necesitamos en función a que definitivamente ya no se continúe de esta manera. Ahora, otro de los problemas grandes que tenemos, diría, es la falta de protección por parte del Estado, que lo viven muchas mujeres, que quieren de pronto hacer alguna denuncia, que van a una comisaría, tratando de pedir ayuda, tratando de resolver el problema, pero muchas veces no encuentran eso, ¿no? Muchas veces más bien encuentran comentarios de los propios comisarios o quienes los atienden diciéndoles comentarios machistas, como por ejemplo, señora, tienes que entender a su esposo, debe de estar con mucho estrés, debe tener muchas preocupaciones en el trabajo, etcétera. Entonces, esta información sí la pude recoger justamente en investigaciones que realicé, focus groups, tanto en el distrito de La Molina como en Lima Metropolitana, en donde participaban mujeres que representaban determinados distritos, tanto en Lima y también urbanizaciones en La Molina, donde se veía pues que sí había esta intención de alguna manera de pedir ayuda, de buscar, de solicitar, pero que muchas veces no la encontraban, ¿no? Muchas veces más bien recibían comentarios que las desanimaban, que las desmotivaban o desorientaban en el momento de querer acudir a hacer alguna denuncia, por ejemplo. Luego, otra causa que podríamos ver es el gran problema de salud mental, ¿no? Este problema que diría se ve antes de la situación de la pandemia. Acá hablo de 6 millones de peruanos con problemas de salud mental, con trastornos de salud mental, en donde solamente 1 millón eran atendidos, y entonces 5 millones de peruanos que no recibían la atención oportuna en este problema tan grande. Entonces, con la situación de la pandemia podemos ver que aumentaron los casos de ansiedad, de estrés, depresión, violencia familiar, abusos en menores, situaciones que aumentaron con la pandemia, que ya se veía que había antes el problema, pero que aumentó, se intensificó, se agravó todo esto con la pandemia y sigue en aumento, ¿no? Entonces, vemos tantos perfiles
de hombres maltratadores, acá podríamos hablar de narcisistas, de psicópatas que están de pronto en la calle y que muchas veces no se sabe quiénes son y que se puede acá ver claramente que es uno de los grandes problemas y causas también de la violencia contra la mujer. Y definitivamente otra causa ya es la falta de empoderamiento femenino, ¿no? Este empoderamiento en donde se debería de trabajar, si bien Iván habló un poquito de esto, tanto en mujeres como en hombres, pero si es que enfatizamos justo en la necesidad del empoderamiento femenino, es porque hay diferencias. Y esto es, se ve, es observable, es evidente, ¿no? Cuando hablamos de violencia contra la mujer nos podemos dar cuenta que hay más casos de violencia contra la mujer y por ende más falta de empoderamiento femenino. Entonces, es importante acá que se pueda trabajar este empoderamiento desde el desarrollo justamente de esta autoestima, que parte de desarrollarse desde que el bebé esté en el vientre materno. Desde ahí podemos tener la posibilidad de trabajar y desarrollar lo importante que es el autoestima, esta seguridad que pueda tener la persona, este afecto que pueda ir recibiendo desde las emociones que le transmite la mamá cuando está tan chiquitito como cuando está en el vientre materno, ¿no? Entonces ahí es que este bebé va a captar si la mamá está contenta, si está feliz, si está triste, si está amargada, o sea, y va a con ese sentimiento, con esta emoción ir creciendo. Va a crecer ya sea un bebé seguro o inseguro, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta qué tanta es esta también nivel de manejo de emociones que puede estar teniendo la mamá, que le puede estar transmitiendo estos sentimientos a su bebé. Entonces es importante acá la información que pueda tener, la capacitación, la estimulación temprana que pueda recibir en su momento. Y esto sería importantísimo que se trabaje con todas las mamás en esta etapa importante de su vida, ¿no? Desde que ya están concibiendo, desde que tienen el bebé en el vientre. Luego este bebé va a salir y va a recibir todos los mensajes que estén en el entorno, va a recibir estos mensajes que puedan ser positivos o negativos. Y esto tanto desde su entorno primario, digamos sus padres en casa, su familia, como también quienes están afuera ya cuando este niño o niña vaya a su centro educativo, ¿no? Entonces, acá también se va a reforzar el autoestima desde cómo lo maneje la mamá en casa y también la maestra o el maestro que diría juega un rol también importante en el desarrollo de la autoestima como modo de refuerzo, porque si bien el autoestima como base se desarrolla en la familia, ¿no? Que es el núcleo de la sociedad y la familia actualmente está en crisis, hay que saberlo también, pues es importante que este refuerzo de la autoestima también se dé en el colegio, ¿no? Muchas veces sucede que los niños se sienten pues queridos en casa, ¿no? Con un ambiente acogedor, etcétera, con un buen ambiente familiar y en el colegio de pronto sucede a veces lo contrario y se ha visto cómo ha aumentado tantos casos y problemas de bullying también, en donde a veces incluso hay maestras, hay maestros que llaman la atención públicamente, que les dicen un calificativo negativo delante de los compañeros, y esto más bien en vez de ayudarlos les genera una baja de autoestima, ¿no? Entonces es importante considerar esto desde un trabajo en conjunto que se debe de desarrollar y trabajar en los colegios, tanto con los alumnos, padres de familia y docentes. Ahora, les estaba hablando de esta autoestima en donde hay que considerar diferentes componentes también. Acá hablo del componente físico, que es importante y hace rato escuchaba también lo que mencionaban sobre los modelos que muchas veces se escuchan las niñas y lo que se puede ver en redes, en los comerciales, en las películas, en los dibujos animados, en los cuentos, en donde principalmente vemos pues modelos que son de tez blanca, que tengan el cabello tal vez rubio, con los ojos claros, ¿no? Que son muy delgaditas o que son muy altas. Entonces, es el modelo que tienden las niñas a querer seguir. Y si analizamos acá en la mayoría de centros educativos o en nuestro país, pues la mayoría no tiene físicamente, ¿no? En el caso de niñas, esos rasgos o esas características.
Entonces, muchas veces vemos que las niñas crecen con esa idea de querer ser así, ¿no? Y de que se miran a cada rato al espejo a ver si bajaron de peso, si tienen ya el cuerpo como se supone lo ven en la modelo, en la revista, etcétera, y si no es así, empieza también a generarse emociones y sentimientos de inferioridad, ¿no? Entonces, importante también desde este aspecto trabajar en casa mucho con los padres de familia en función a que los papás puedan ayudar a sus hijas a tener pues estos mensajes positivos de validación, de que qué bonito el color de ojos tienes, qué bonita la tez que tienes, no necesitas ir tanto a la playa o no te van a pasar otras cosas que de pronto a quienes tienen tez muy clara sí, ¿no? Qué bonito el color de tu cabello, etcétera, reforzarlo siempre con comentarios positivos. Otro de los componentes podríamos hablar del aspecto académico, es que también se siente la persona dentro de lo que le está yendo en el colegio, en la universidad, en el ámbito laboral, cómo le está yendo actualmente, entonces eso también va a determinar un área o un componente de su autoestima. Otro es el componente familiar, que es importantísimo acá, el cómo se sienta la persona con su familia o no. Hay quienes se sentirán más cómodos, les gusta cómo es su familia, hay quienes de pronto no, y eso va a influenciar también en su nivel de autoestima, ¿no? Entonces, importante considerar también como otro componente el aspecto social, que tanto se sienta adaptada en un nivel social, en el grupo, con sus compañeros, con sus amigos, ya sea en compañeros pues en el colegio, en la academia, en la universidad, de trabajo o en los ambientes públicos como también de repente en actividades sociales que se puedan ir desarrollando, ¿no? Entonces, luego se sacaría ya el componente global y es lo que nos va a determinar cómo es que está esa autoestima de la persona. Saber que siempre va a ser importante que tenga acá en cuenta tanto sus fortalezas como sus debilidades, ¿no? Que se conozca sobre todo para que luego se pueda aceptar y después valorar finalmente, que es lo que se necesita tanto para tener un nivel de autoestima adecuada. Entonces, principalmente la persona tiene que hacer un ejercicio constante de conocerse bien, conocer cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y así como es aceptarse, saber que nadie es perfecto, no hay persona perfecta, entonces aceptarse también con sus debilidades es importante y siempre tener en cuenta todos sus puntos fuertes, sus fortalezas, sus virtudes, todo su potencial es sumamente favorable, ¿no? El hecho de que pueda también aceptarse así y finalmente valorarse, porque es como que tiene que ir en un escalón, ¿no? Primero el paso 1, luego el paso 2, que es aceptarse y finalmente valorarse. Otra de las habilidades socioemocionales importantes acá es la empatía. Esta capacidad de ponerse en el lugar de los demás y de sentir lo que sienten los demás, que es importantísimo, yo lo diría, sobre todo que lo desarrollemos mucho en nuestro país. Sé que en España, por ejemplo, tienen, al menos esa información la tuve en su momento, en su currícula educativa, cursos ya de empatía, en donde acá nos falta todavía tener pues este sistema que nos permita tener estas habilidades socioemocionales más instauradas desde el ámbito educativo en nuestro país, siendo fundamental esta capacidad de poder sentir lo que sienten los demás para luego desarrollar valores importantes como el respeto, por ejemplo, la responsabilidad social, la solidaridad, ¿no? A veces escuchamos mucho este lema en los colegios y dicen educación en valores. Y usualmente se promueve esta educación en valores, pero yo digo, antes de la educación con valores se debería de trabajar estas habilidades socioemocionales, porque no podría hablar de respeto teóricamente, ¿no? A los niños hay que ser respetuosos, hay que ser solidarios, si es que antes no se ha trabajado lo que es la autoestima y la empatía como base a estos valores, ¿no? Entonces, hablamos mucho en política, por ejemplo, y lamentablemente tenemos esta imagen no adecuada de muchos políticos. Hace rato escuchaba mucho la palabra de corrupción, acá también. Entonces, ¿qué es que nos han dejado mucho los políticos justamente
esta forma de pensar en donde no hay pues una buena apreciación a los políticos y más bien etiquetas hacia ellos. Se escucha mucho hablar de temas como, por ejemplo, que son mentirosos, ¿no? Ladrones, corruptos, etcétera, en donde si efectivamente los son o han habido políticos así, no quiere decir de que todos lo sean, pero ha habido esa tendencia justamente, yo diría, porque ellos no han sabido ser un buen ejemplo y han cometido actos pues que han dejado esta huella de desconfianza, en donde falta esa esperanza que tanto nos hablaba Iván. Hay que tratar de enfocarnos en un lenguaje esperanzador, pero para esto sí es importante, vuelvo a decir, este desarrollo de habilidades socioemocionales que está faltando mucho dentro del ámbito social, dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito público también, en donde es importante acá también considerar lo importante que es la comunicación asertiva, ¿no? Este saber también escuchar y saber dialogar, tener el respeto para escuchar diferentes posturas y opiniones y formas de puntos de vista, ¿no? Es importante saber que siempre estamos transmitiendo, por más de que no hablemos, estamos transmitiendo emociones, por más de que no hablemos y estemos de pronto sentados, estamos en su momento expresando, ya sea con la forma en cómo estamos sentados, la posición de nuestras manos, el color de ropa con el que nos hemos vestido, el peinado, etcétera. Siempre, en todo momento, estamos transmitiendo mensajes, estamos comunicando. Entonces acá lo importante de la comunicación no verbal es fundamental, ¿no? Los psicólogos sabemos que del 100% de la comunicación, el 80% se transmite de manera no verbal, solamente el 20% es verbal. Entonces es importante considerar acá que haya esa coherencia entre lo que decimos y nuestro lenguaje corporal también, y lo que estamos expresando en todo momento, ¿no? Cuando hablamos de empoderamiento, también es importante eso, ¿no? Porque siempre estamos aprendiendo de lo que observamos, sobre todo. Luego, otra de las habilidades socioemocionales que diría muy importante es el manejo de emociones, ¿no? Tener estas herramientas, estas estrategias que nos permita tener un adecuado uso y manejo de nuestras emociones, identificarlas primeramente, saber qué es lo que estamos sintiendo para luego poder manejarlas. Y como decía, siempre y en todo momento estamos transmitiendo emociones. Otra habilidad socioemocional muy importante es la de saber trabajar en equipo, saber comunicarse en equipo, saber llegar a la otra persona, respetar también lo que estamos diciendo, y en esta escucha activa también mostramos el respeto. Entonces es importante eso. Y saber resolver conflictos, saber buscar soluciones. Siempre van a haber problemas en todo trabajo de equipo, pero lo importante es buscar diferentes alternativas de solución para luego ir escogiendo, ¿no? Ir probando primero con esta, luego con otra. Entonces es importante esto, saber trabajar en equipo. Muchas veces en las familias vemos que solamente la mujer es la que trabaja, y trabaja afuera, y trabaja en casa, y sigue trabajando, ¿no? Mientras que a veces los hombres es la tendencia a pensar de que no, solamente el trabajo es afuera. Ya en casa, la que sigue trabajando es la mujer. Entonces, acá también es importante este entrenamiento de esta habilidad socioemocional, de que el trabajo en equipo también se debe dar en casa. Y estas funciones se deben de repartir en todos en el hogar. También en los hijos hay que ir enseñándoles desde pequeños a ello, ¿no? Que puedan tener esta posibilidad de ir aprendiendo en el día a día, en la práctica constante, este entrenamiento, estas habilidades socioemocionales, y finalmente llegar a formar líderes positivos, estos líderes que tanto necesitamos en nuestro país. Estos líderes que los veamos en la práctica y que no tengamos que llegar el momento, ¿no? De repente ya se acercan las elecciones y no encontramos estos líderes que tanto quisiéramos para que gobiernen en nuestro país, porque es una situación lamentable cuando nos ponemos a pensar en cuáles van a ser ahora los líderes y no hay candidatos. Sin embargo, tenemos muchos partidos políticos y hay muchas listas, pero no hay líderes positivos. No los 42 partidos políticos. Exactamente, 42 partidos políticos, pero ¿cuántos
de verdad son líderes, así no los encontramos. Ninguno. Los partidos políticos ni siquiera tienen ideología. Pero Consuelo, ya para culminar, tu conclusión final, por favor, porque ya estamos súper tarde. Sí, definitivamente pienso, y justo para terminar un poquito esta idea de los líderes, porque me estaba acordando, he trabajado muchísimo en diferentes entidades públicas, viendo justamente el promover programas de competencias interpersonales, el desarrollo de liderazgos, y una de las cosas que se veían y que los llevaba también a reflexionar a quienes participaban, era justamente que no veían tanto de este liderazgo, o que carecían de liderazgo en muchas entidades, principalmente por falta inicialmente de autoestima y de empatía, ¿no? Es decir, el trabajo estaba enfocado de una manera en donde cada quien veía por sí mismo. Entonces, no podían darse cuenta cuando la otra persona necesitaba algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué pasó. Ha perdido la conexión. Ha perdido la conexión. Ha perdido la conexión. Sí. ¿Me escuchan? Ya está. Sí, ahora sí. Ya, para no cerrar, sé. Consuelo, para cerrar, que ya estamos a corta. Sí. No sé hasta qué parte me escuchaba, pero sí, les decía que este tema es importantísimo. ¿Por qué? Porque sí es importante fomentar la conciencia de estas habilidades socioemocionales que tanto se necesitan, ¿no? Y en estas posibilidades que tuve de poder enseñar sobre estos temas en entidades públicas, faltaba justamente esto, faltaba estas habilidades socioemocionales en los servidores, en los trabajadores, en donde les costaba mucho trabajar en equipo porque no tenían de estos líderes positivos, no tenían estas personas que tengan este nivel importante de autoestima y de empatía, y eso es algo que tenemos que seguir promoviéndolo y desarrollándolo en nuestro país, porque si necesitamos mujeres y hombres empoderados, necesitamos enfocarnos en sus habilidades socioemocionales, y este es un tema que se trabaja desde la infancia, desde que son niños pequeños, pero también es importante esta conciencia que puedan recibir los padres de familia dentro del entorno educativo, en los colegios y las autoridades en nuestro país, en donde le den prioridad, nuevamente insisto, en el importante tema de salud mental y todo el aspecto psicológico, porque desde ahí podemos tener estos ciudadanos que tanto queremos en nuestro país, estos ciudadanos que tengan estas competencias importantes para ser los futuros líderes positivos y que puedan ser resilientes y salir adelante a pesar de las dificultades. Muchas gracias, Consuelo. Linda tu ponencia, la verdad, necesitamos todos habilidades blandas, ¿no? Líderes, desgraciadamente, no tenemos en nuestro país, por lo menos yo no conozco ninguno, si alguien me dice alguno, por favor, sería genial. Yo creo que no tenemos líderes, pero sí, eso que has dicho de la educación me parece súper importante. Y bueno, y eso es lo que yo digo, ¿no? Como es un tema de educación, van a pasar generaciones y generaciones para poder mejorar. No, porque no es tan fácil. Porque una generación son mínimo, claro, son 10 años, ¿no? Entonces necesitamos más o menos personas que ya en este momento estén empezando con una currícula educacional buena, que tengan por lo menos educación cívica, que no tienen. Los chicos de hoy en día ni siquiera saben qué cosa pasó cuando hubo el terrorismo acá en el Perú. O sea, no saben nada, no saben quiénes son los héroes, ¿no? Saben quiénes son los cantantes de rap, pero no saben quiénes son los héroes, ¿no? Entonces, de nuestro país. Entonces, eso es muy doloroso y en verdad eso se tiene que modificar. Te agradezco muchísimo, Consuelo. Tania, Iván, Mar, muchísimas gracias. Disculpa la hora. La verdad que me encantaría hacer un feedback con todos ustedes porque los temas han estado súper, súper interesantes. Es como para agarrar a cada uno de ustedes, ¿no? Y comenzar a seguir hablando y dialogando y no terminaríamos nunca, pero bueno, van a haber más oportunidades. Esto es G100 Perú. Bueno, Consuelo no la presenté, ella es G-City Lima, G100 City Lima. Y bueno, y estamos acá encantados de estar en esta ala de Global Networking, que nuestra Global Chair es Mar Introini. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, a Mar especialmente, porque ya es la 1 de la mañana en España o más. Es viernes ya.
Ya es viernes, exacto. Uy, ya es viernes, ya, y el cuerpo ya lo sabe. Ok, bueno, muchísimas gracias, Iván, te pasaste. Tania, un besote. Consuelo, Mar, todas un besote grande. Gracias, gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Aprendimos Gracias, mucho hoy. Rocío. Un Gracias. abrazo. Chao, Tania. Chao. Iván. Chao, Consuelo, Mar, buenas noches, Ivancito, Rocío, gracias, aprendimos mucho hoy. Chao, muchas gracias igual. Hasta luego, hasta luego. Lindo, Sí, gracias. gracias. Un abrazo. No, gracias a usted. Voy a detener la grabación. Muchas gracias.